El líder religioso que era mi maestro me enseñó acerca de la Trinidad, pero él tenía un concepto trinitario un poco diferente al que se enseña en los institutos bíblicos trinitarios. Él me enseñó que Dios, y con esta ilustración, que Dios era como una gran pelota de algodón y que un día en la eternidad esa gran pelota de algodón que era Dios, el Padre, decidió engendrar un hijo. Y es como si metiera su mano en el vientre, sacar una porción de algodón, y entonces lo miró y le dijo: desde ahora tú eres mi hijo. Y entonces ahora ya no era uno consciente, sino dos conscientes. Y luego entonces vino ya el Espíritu Santo, que procede del Padre. Y se armó la Trinidad. Cuando yo escuché eso de mi maestro y leía los libros de la teología, entonces los libros me decían otra cosa. No planteaban igual el trinitarismo. Pero entonces, todo esto, estas enseñanzas de parte de mi maestro, por ejemplo, en Juan 1:1, él trataba de ver así como él explicaba. El problema es que en la Biblia, que se utiliza como la oficial, la de uso obligatorio dentro de los protestantes en Latinoamérica, o en el mundo de habla hispana quizás, es la versión de Casiodoro de Reina más Cipriano de Valera más las revisiones de las sociedades bíblicas, que es una entidad protestante. Entonces ellos traducen: en el principio era el verbo, y con mayúscula, la V mayúscula, el verbo. En el principio era el verbo, dando a entender que verbo era una persona, pero una persona aparte de Dios. Al principio era el verbo, y el verbo, esa persona, estaba con Dios, que era otra persona, ¿ya? Y el verbo era Dios, pero en el sentido de que su categoría de existencia era Dios. Así como la categoría de existencia humana, la categoría de existencia allí es Dios. Entonces, que en esa categoría Dios existía el Padre, el Hijo y luego el Espíritu Santo. Yo en realidad leí bastante y llegué a aprender lo que enseña Calcedonia al respecto. Entonces abandoné más o menos subordicionismo de mi maestro para abrazar Calcedonia, y me quedé con Calcedonia para hablar de que desde la eternidad Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando del Hijo eterno y todas esas cosas. Así es como lo aprendí. Pero sin embargo, gracias a Dios, una lectura directa, sin prejuicios, poniendo a un lado Calcedonia, Nicea y otras necedades, leyendo primera a los Corintios en el capítulo 8, verso 5, verso 6, está claro allí quién es Dios. Para nosotros, dice Pablo, los cristianos, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Entonces, si hay un Dios, el Padre, lo que a continuación se habla no es acerca de ese un Dios, el Padre, sino más bien acerca de otra persona que en realidad es humana, el Mesías Jesús. Por eso continúa esa lectura diciendo: y un solo Señor Jesús, Mesías. De aquel que es solamente Dios, el Padre, se dice: de él proceden todas las cosas. En mi lectura yo entendí: hasta el Mesías procede de él. Pero el Mesías humano, el Mesías de carne y hueso, el que Dios formó en María, el que Dios trajo a la existencia en el vientre de María. Seguramente muchos se preguntan: pero si yo estoy leyendo, tanto en la Reina Valera, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Otros que leen otras versiones leen:
en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Entonces muchos se preguntan y dicen, pero si el verbo o la palabra no es una persona, entonces ¿cómo se puede decir que alguien estaba con Dios? Porque se piensa en alguien. En realidad, el verbo es la traducción de la Reina Valera. Si nosotros más bien entendemos la palabra, entonces allí sí podemos comprender cómo uno puede tener la palabra con uno mismo, en su mente, en su corazón, cómo uno puede tener una idea con uno mismo, un propósito con uno mismo. Eso sí se utiliza en el idioma español muchas veces. Uno tiene intenciones con uno tiene morando un proyecto con uno, porque pertenece a lo interior nuestro, a lo profundo de nuestro ser. Es algo que está ligado absolutamente con lo que somos, con quienes somos. Entonces, Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Luego entonces, la palabra de Dios no tiene por qué ser una persona. Es más, no es correcto que nosotros interpretemos que así lo sea. Dios más bien puede concebir un plan desde la eternidad, como de hecho lo hizo, y puede hablar, expresar lo que va a hacer él mismo, y eso es el plan de Dios que mora dentro de él, que está dentro de él y que no es una persona. Por ejemplo, el amor de Dios, la gracia de Dios, son cosas que moran en Dios. De hecho, la Escritura dice que Dios es amor, Dios es luz. No son muchas personas, una persona llamada luz, una persona llamada amor, una persona llamada sabiduría, que viven con Dios en el cielo, porque entonces ya no sería ni siquiera Trinidad, sino un grupo mayor. Más bien está hablando acerca de cómo Dios concibió un plan que lo tenía presente en su corazón y en su mente, que lo acariciaba y era su deseo para ponerlo por obra, para hacerlo realidad. Estaba ligado totalmente a él, a su corazón. Esa es la palabra. El plan, el propósito, el designio de Dios, el que estaba dentro de su mente y dentro de su corazón. ¿Desde cuándo? Desde antes que él formara todas las cosas.